Capítulo 1. El susurro del destino. El sol se ocultaba tras el horizonte, tiñendo el cielo con una mezcla de colores púrpura y oro. Clara caminaba por el parque central, un sitio que había visto en mejores días. La fuente principal ya no brotaba, y las estatuas antiguas, corroídas por el tiempo, parecían llorar bajo una capa de musgo. Pero a Clara no le importaba. Estaba demasiado atrapada en sus pensamientos, aplastada por el peso de las deudas y la desesperanza. «Siempre ha sido así, ¿no es cierto?», murmuró para sí, pateando una piedra con frustración. Se preguntaba cómo era posible que, a pesar de trabajar sin descanso, siempre se sintiera tan lejos de la abundancia. Se sentía como un barco a la deriva, incapaz de encontrar puerto seguro. En medio de aquel ensimismamiento, algo le llamó la atención. Una voz profunda y serena que parecía provenir de un rincón olvidado del parque. Era un hombre mayor, de cabello blanco y ojos tan oscuros que casi parecían pozos sin fondo. Se sentaba en un banco de madera, alimentando a las palomas, como si fuera parte de un cuadro pintado siglos atrás. El verdadero problema no es la falta de dinero, sino la falta de fe en lo que no puedes ver, joven, dijo el anciano sin siquiera mirarla. Clara se detuvo, sorprendida. ¿Había oído bien? Se acercó, la curiosidad ganando a su instinto de alejarse. ¿Perdón?, preguntó con una mezcla de incredulidad y desconfianza. El anciano levantó la mirada y sonrió, una sonrisa que tenía la calidez de un hogar en invierno, pero también un toque de misterio. «Te he observado, Clara». El sonido de su nombre en labios de aquel extraño le heló la sangre. «Todos los días pasas por aquí, atrapada en pensamientos que no te llevan a ningún lugar, como si fueras un río fluyendo hacia el olvido». Clara sintió un nudo en el estómago. No podía recordar haberlo visto antes, y sin embargo, parecía conocerla de algún modo inexplicable. «¿Quién es usted?», preguntó, dando un paso atrás. El anciano inclinó la cabeza y señaló un cuaderno gastado a su lado. La portada estaba cubierta de símbolos extraños, casi como si la piel de un antiguo árbol hubiera sido arrancada y convertida en papel. «Soy solo un guardián de secretos», respondió. «Y esto es un regalo, si te atreves a aceptarlo». Clara lo miró, indecisa. Había algo profundamente perturbador y al mismo tiempo reconfortante en sus palabras. «¿Y si no quiero?», dijo, sus brazos cruzándose en un gesto defensivo. El anciano se encogió de hombros con la paciencia de quien ha vivido 1000 vidas. «La elección siempre es tuya, pero recuerda, a veces la fe es el puente entre la oscuridad y la luz, entre la escasez y la abundancia. La pregunta es, ¿qué estás dispuesta a arriesgar para cruzarlo?». Clara sintió que algo dentro de ella se agitaba, como una llama que había estado dormida durante mucho tiempo. Sin darse cuenta, extendió la mano y tomó el cuaderno. El anciano sonrió, y como si fuera una ráfaga de viento, desapareció. Clara parpadeó, perpleja, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor. Capítulo 2. Las páginas del misterio. De vuelta en su apartamento, Clara miró el cuaderno bajo la luz tenue de una lámpara. Había algo en él que la inquietaba y fascinaba al mismo tiempo. Al abrirlo, el primer mensaje parecía escrito para ella, con letras rojas y elegantes. «La fe en lo invisible es la semilla que da frutos en lo visible». «¿Qué se supone que significa esto?», susurró, aunque su corazón ya conocía la respuesta. Las siguientes páginas detallaban una técnica de manifestación basada en 3 pilares: visualización, afirmaciones y gratitud. Pero no eran solo instrucciones. Las palabras parecían vibrar con energía, como si el papel guardara un secreto antiguo y poderoso. La primera noche, Clara siguió las instrucciones con escepticismo. Se sentó en el suelo de su pequeño apartamento, cerró los ojos y trató de visualizar una vida diferente, un hogar cálido, libre de preocupaciones financieras, donde la risa llenaba el aire
y la abundancia florecía como un jardín en primavera. Imagina que ya lo tienes, que es tan real como el aire que respiras, le susurraban las palabras desde el cuaderno. Pero la voz del miedo dentro de ella era más fuerte, recordándole todas las veces que había soñado en vano. Cuando terminó, sintió una mezcla de alivio y decepción. Nada parecía haber cambiado, pero, justo antes de dormir, Clara tuvo un sueño. En él, caminaba por un prado infinito, lleno de flores de todos los colores. A lo lejos, el anciano del parque la esperaba junto a un árbol gigantesco. «Todo lo que deseas ya existe, Clara», le dijo en el sueño. «Solo debes abrir los ojos de tu corazón para verlo». Capítulo 3. El jardín de las dudas. Clara despertó sobresaltada, el sueño aún fresco en su mente. La imagen del anciano junto al árbol gigante estaba grabada en sus pensamientos, pero más que eso, la sensación persistente de que había algo importante que se le escapaba la mantenía inquieta. Miró el cuaderno que yacía sobre la mesa de la cocina. Las inscripciones antiguas parecían susurrar, invitándola a leer más. «No te dejes llevar, Clara», se reprendió a sí misma mientras se preparaba un café aguado y barato, el único que su ajustado presupuesto le permitía, pero en el fondo, algo dentro de ella se removía como un río agitado. ¿Y si es solo un engaño más? ¿Y si termino decepcionada como siempre? Mientras revolvía su café, recordó los días de su infancia, cuando todavía creía en la magia y los milagros. Había pasado tanto tiempo desde que dejó de tener fe en algo más grande que la lucha diaria por sobrevivir. Se rió sin humor. «La fe en lo invisible», murmuró, y las palabras del anciano volvieron a ella como un eco constante. Cerró los ojos y su mente comenzó un diálogo propio. «Todo lo que deseas ya existe». «Pero ¿cómo creer en algo que no puedes ver ni tocar?», pensó Clara. «Las cuentas no desaparecen solo porque imagines que tienes dinero. La vida real no funciona así». Pero una voz suave, como la brisa que acaricia las hojas en otoño, se levantó dentro de ella. «¿Y si nunca has probado de verdad? ¿Y si el simple acto de creer ya fuera un cambio en sí mismo?». La voz interna del escepticismo era implacable, pero en algún lugar más profundo, la llama de la esperanza comenzaba a titilar, y eso la inquietaba tanto como la fascinaba. Capítulo 4. Encuentro. Bajo las estrellas. Aquella noche, Clara decidió volver al parque. Tal vez esperaba ver al anciano de nuevo, o tal vez simplemente necesitaba respuestas. Las estrellas brillaban con una intensidad casi mágica, y el aire estaba cargado de algo que parecía electricidad. Se sentó en el mismo banco donde había estado el anciano y esperó. «Sabía que volverías», dijo una voz serena detrás de ella. Clara se giró rápidamente y lo vio allí, como si nunca se hubiera ido, con su bufanda azul ondeando suavemente al viento. «¿Quién es usted?», preguntó, con una mezcla de miedo y esperanza. El anciano sonrió, pero esta vez sus ojos se suavizaron con un atisbo de comprensión. «Eso es lo menos importante, Clara. La verdadera pregunta es, ¿quién eres tú cuando te quitas el disfraz de la desesperanza y te permites soñar?» Clara lo miró, sintiendo que sus palabras perforaban las capas más profundas de su ser. «Pero», dudó, su voz temblando, «¿y si todo esto es un engaño? ¿Y si estoy perdiendo mi tiempo, persiguiendo una ilusión?» El anciano se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la de ella, como si pudiera ver cada herida, cada temor. «La vida es como este parque por la noche. Puedes caminar en la oscuridad, temerosa de cada sombra, o puedes mirar hacia arriba y ver las estrellas. Ambas realidades coexisten, pero tú decides cuál experimentas». Clara sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Y si era tan simple? ¿Y si todo lo que había deseado siempre había estado esperando que se permitiera creer? «No sé cómo», confesó la voz rota. El anciano extendió la mano.
y ella sintió el calor de su palma, un calor que parecía resonar en su propio corazón. Empieza por sentirlo. Siéntelo como si ya fuera real. ¿Puedes hacerlo? Clara cerró los ojos y por un momento dejó que la imaginación se desbordara. Visualizó su vida llena de abundancia, un hogar lleno de risas, un trabajo que le apasionaba, cuentas pagadas sin estrés y una sensación de profunda seguridad. Y por un breve instante, la visión se sintió tan real que le robó el aliento. «Eso es... Clara». La voz del anciano sonó lejana, como si el viento la arrastrara. La realidad comienza con un sueño al que te atreves a darle poder. Cuando abrió los ojos, estaba sola en el parque, pero el calor de la mano del anciano aún permanecía en su piel, como si le hubiera dejado un fragmento de su energía. Capítulo 5. El puente invisible. Durante las semanas siguientes, Clara dedicó tiempo cada noche a practicar las enseñanzas del cuaderno. Había algo profundamente transformador en el proceso, aunque sus cínicas dudas no desaparecían del todo. Se despertaba algunas mañanas sintiendo la vieja desesperanza volver, susurrándole que todo era una pérdida de tiempo. «¿Qué haces, Clara?», se decía a sí misma. «Te estás engañando con fantasías». Pero algo más en ella, una parte olvidada que recordaba los cuentos de hadas y los milagros, se negaba a rendirse. Visualizaba, afirmaba y agradecía por todo, incluso por las cosas que aún no habían llegado. Y poco a poco, como las primeras flores que brotan después de un invierno frío, pequeñas cosas empezaron a cambiar. Una tarde recibió un correo inesperado. Una empresa a la que había postulado meses atrás la invitaba a una entrevista. Luego, una vieja amiga le envió un mensaje, ofreciéndole un proyecto freelance que pagaba generosamente. Las luces de la calle parecían encenderse justo cuando ella pasaba, y su camino se llenaba de pequeñas señales, como si algo la guiara. Capítulo 6. La lluvia que revela. Una tarde, mientras Clara regresaba a casa después de la entrevista, las nubes se arremolinaban sobre la ciudad y una ligera llovizna comenzó a caer. No se molestó en buscar refugio. El agua que le corría por el rostro parecía lavar algo más profundo que el polvo de la ciudad. Parecía limpiar las capas de dudas acumuladas a lo largo de los años. La lluvia no se preocupa por quien la recibe, solo cae, entregando lo que tiene, pensó Clara, dejándose empapar. Quizás la abundancia es así, algo que se entrega a todos por igual, pero que solo se recibe si uno abre las manos. Sintió un nudo en el estómago, un recordatorio de las veces que había cerrado los puños, aferrándose al miedo y a la escasez. Pero ahora estaba dispuesta a abrirse, a dejarse mojar por la posibilidad de algo mejor. Mientras caminaba, su mente dialogaba, como si partes de ella lucharan por encontrar sentido. ¿Y si simplemente estuviera siempre aquí, lista para recibir?, se preguntó, imaginando que hablaba directamente a la abundancia, como si fuera un ser vivo. «No lo sé, Clara», respondió una voz dentro de ella, suave, pero clara. «¿Por qué no intentas ser la tierra que acepta la lluvia sin preguntar?». Capítulo 7. Los secretos del cuaderno. Esa noche, Clara se sentó en su rincón habitual, cuaderno en mano, el viento moviendo las cortinas y trayendo un aroma de hierba mojada. Las páginas parecían más vivas, como si se movieran ligeramente con el susurro de las palabras no dichas. «Siempre he tenido miedo de perderlo todo», murmuró en voz alta, como si confesara un pecado antiguo. «Es por eso que he vivido con las manos cerradas, como si proteger lo poco que tengo fuera más seguro que arriesgarme a desear más». Mientras hablaba, un recuerdo la golpeó. Una niña pequeña, ella misma, de pie junto a una caja de música rota, que su madre no podía permitirse reparar. En ese entonces, había aprendido que desear era peligroso.
que los sueños grandes solo traían decepciones. De repente, la imagen del anciano se hizo presente en su mente, como una aparición invitada por sus pensamientos. Y entonces, una sensación extraña la envolvió. La certeza de que él estaba cerca, tal vez solo una llamada de distancia. ¿Por qué estás tan asustada de lo que podrías perder? La voz del anciano resonó en su memoria, pero ahora parecía aún más cálida, como si hablara desde su propia alma. Cerró los ojos y le permitió a su mente vagar. Visualizó al anciano en un campo abierto, con el cielo estrellado sobre ellos. Esta vez, él la miraba con una sonrisa traviesa, como si guardara un secreto que estaba ansioso por revelar. «Clara, la abundancia es como un río eterno», dijo él, aunque sabía que era solo su imaginación. «No puedes capturar el río, pero sí puedes construir canales para dejar que fluya a través de ti». El rostro de Clara se relajó y sintió algo como una liberación, como si un peso que había estado cargando durante años se deslizara de sus hombros. Sin embargo, la duda aún no se había rendido del todo. «¿Y qué pasa si esos canales se secan?», se preguntó en voz alta. «¿Qué pasa si el río deja de fluir?». El anciano, en su mente, rió suavemente, como si fuera una pregunta ingenua que había oído muchas veces. «Los ríos no se secan para siempre, Clara. Se desvían, a veces desaparecen de la vista, pero siempre encuentran un nuevo camino». Capítulo 8. El espejo del alma. Unos días después, Clara tuvo un encuentro inesperado. Mientras caminaba por un mercado de pulgas, un espejo antiguo, tallado con detalles que parecían danzar como enredaderas, llamó su atención. Se acercó, y al mirarse en el reflejo, por un instante, no vio a la misma Clara de siempre. El reflejo mostraba una versión de sí misma, con una luz distinta en los ojos, una que irradiaba confianza y serenidad. Era como si el espejo le mostrara a la Clara que podría ser una mujer que había dejado de temerle a la escasez. «¿Eres tú?», susurró, pero no supo si le hablaba a su reflejo o a la imagen de lo que podría llegar a ser. Un anciano, el vendedor del espejo, apareció a su lado, con ojos que le resultaban dolorosamente familiares. «Los espejos no siempre muestran lo que es», dijo sonriendo. «A veces revelan lo que puede ser, si tienes el coraje de cambiar tu forma de verte a ti misma». Clara se estremeció. Había algo en su tono que le recordaba al hombre del parque, pero cuando volvió la vista, el anciano ya no estaba. Solo quedó el sonido del viento, llevándose las preguntas sin respuesta. «Todo está conectado», reflexionó. «Tal vez la vida me ha estado mostrando pedazos de un rompecabezas, esperando que yo junte las piezas». Capítulo 9. La decisión de la semilla y las puertas invisibles. Esa noche, Clara decidió hacer algo que había evitado por miedo. Se sentó frente a una hoja en blanco y escribió una lista de todo lo que deseaba, sin censurarse, sin pensar si era posible o no. Las palabras fluyeron como agua, cada deseo una semilla plantada en la fértil tierra de su nueva fe. «Deseo vivir sin miedo», escribió primero, y al ver las palabras, sintió que algo profundo en ella resonaba. Después de escribir todo, se recostó, permitiendo que su mente volara hacia escenarios de posibilidades. Esta vez, las dudas no fueron tan fuertes. Eran murmullos lejanos que no podían interrumpir la melodía que estaba creando. La voz del anciano volvió en sus pensamientos, pero esta vez fue Clara quien llevó el diálogo. «He temido desear, porque creí que desear era abrir puertas a la decepción», le dijo, imaginándolo junto a ella, como un mentor paciente. El anciano asintió, como si entendiera perfectamente. «Pero las puertas cerradas son jaulas, Clara. Si no deseas, te encierras en lo que ya conoces, sin posibilidad de ver los horizontes que te esperan». Ella lo miró, o al menos así se lo imaginó,
y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Entonces, ¿el primer paso es abrir la puerta? El anciano sonrió, una sonrisa llena de promesas. Sí, abre la puerta y recuerda que el viento trae más que tormentas. Trae el aroma de lo nuevo y fresco. Solo debes estar lista para recibir. Y así, Clara decidió hacer el salto más grande de todos. Decidió creer. Los días que siguieron fueron como una sinfonía llena de movimientos inesperados. Clara sentía que algo había cambiado. No eran grandes transformaciones externas, pero sí pequeñas señales internas. Una chispa de emoción al despertar, una sensación de gratitud al respirar profundamente el aire fresco de la mañana. La ciudad seguía igual, bulliciosa y llena de ritmos apresurados, pero Clara la veía diferente, como si cada esquina escondiera un secreto por revelar. ¿Siempre ha sido así de mágica? ¿Zrenia?, se preguntó, y en ese instante sintió que tal vez la magia había estado ahí todo el tiempo, esperando a que ella cambiara su forma de mirar. Esa noche, mientras revisaba un libro antiguo que había comprado en una tienda de segunda mano, encontró una frase subrayada. La realidad no es más que una historia que cuentas a ti misma. Cambia la historia y cambiarás el mundo que habitas. Clara cerró los ojos y dejó que las palabras se asentaran en su mente. Las historias que se había contado siempre giraban en torno a la falta, la escasez y la inseguridad. Pero, ¿y si pudiera reescribirlas? Capítulo 10. El encuentro en la librería. Un sábado por la tarde, Clara decidió explorar una vieja librería que había visto durante sus caminatas diarias. Era uno de esos lugares llenos de recovecos y estanterías apretadas, donde los libros parecían susurrar historias mientras pasabas a su lado. Allí, sentada en un rincón iluminado por una lámpara tenue, estaba una anciana con cabellos como hilos de plata, leyendo un grueso tomo con tapa de cuero. Clara sintió un impulso inexplicable de acercarse. La mujer levantó la vista, y sus ojos, de un azul profundo, parecían conocer más de lo que cualquier alma mortal debería saber. «Los libros siempre encuentran a quien los necesita», dijo la anciana, con una voz que era un eco de algo antiguo. Clara sonrió tímidamente. Había algo en esa mujer que le resultaba reconfortante, como si fuera una abuela del tiempo mismo. «¿Busca algo en particular?», preguntó Clara, rompiendo el silencio. La mujer le devolvió una mirada que parecía traspasar todas las capas de su ser. «Busco a alguien que entienda que las puertas invisibles son las más difíciles de abrir. La mayoría de las personas no las ven, aunque estén justo frente a ellas». Clara se sintió intrigada y a la vez algo dentro de ella se revolvió, como si esas palabras hubieran tocado un acorde olvidado en su corazón. «¿Puertas invisibles?», repitió. «¿A qué se refiere?». La anciana se inclinó hacia adelante y el brillo en sus ojos se hizo más intenso. «Las puertas invisibles son esas barreras que tú misma has creado con tus pensamientos. Cuando piensas que no eres lo suficientemente buena, fuerte o merecedora, levantas un muro. Pero cuando reconoces tu propio poder, el muro se disuelve, y lo que parecía imposible se vuelve alcanzable». Esa noche, las palabras de la anciana resonaban como un eco interminable en la mente de Clara. Se quedó despierta, mirando el techo de su habitación mientras la luna arrojaba sombras misteriosas en las paredes. ¿Cuántas puertas invisibles he construido con mis miedos? «Zrenia», se preguntó. Era un pensamiento inquietante, pero también lleno de promesa. Si ella misma había construido esas puertas, ¿significaba que también podía derribarlas? El diálogo interno continuó, más profundo que nunca. «¿Y si no logro cambiar lo suficiente?», murmuró Clara, como si hablara con una versión más sabia de sí misma. La respuesta llegó en un susurro, una voz interna que ahora estaba más segura de lo que nunca había estado. «Eso no importa, Clara.
El simple hecho de intentarlo ya es un acto de creación. La transformación no es un destino, es un camino. Solo da un paso y luego otro. El miedo, como un visitante incómodo, se sentó en su pecho, pero Clara decidió no huir de él. En cambio, lo observó con compasión. «Siempre he querido protegerme, ¿verdad?», le dijo al miedo. «Te creé para que me mantuvieras a salvo, pero ahora quiero vivir más allá de la seguridad». Por un instante, sintió que el miedo se aflojaba, como una vieja armadura que finalmente se desprendía. Capítulo 11. Las historias de un río antiguo. Unas semanas después, Clara volvió al parque donde había conocido al anciano. Las hojas crujían bajo sus pies mientras se acercaba al río. Allí, sentada en un banco, encontró al anciano de nuevo, mirándola con una sonrisa apacible. «Parece que has empezado a escuchar el río de tu propia vida», dijo, como si la hubiera estado esperando. Clara se sentó a su lado, y por primera vez se sintió verdaderamente ligera, como si todo el peso de los años se hubiera desvanecido. «A veces tengo miedo de que este sentimiento de esperanza se desvanezca», confesó. El anciano asintió con sabiduría. «Los sentimientos son como el agua. Vienen y van, pero siempre puedes decidir qué historia quieres contarles a tus emociones. Puede ser la roca en el río o la hoja que fluye con la corriente. La elección siempre es tuya». Clara sintió que esas palabras se asentaban profundamente, y entonces, por primera vez, le hizo una pregunta que no se había atrevido a hacer. «¿Quién eres realmente?», susurró. El anciano la miró, y por un momento, sus ojos parecieron contener todas las estrellas del universo. «Soy un reflejo de lo que siempre ha estado dentro de ti, la parte de ti que sabe que puede crear, que puede manifestar. Pero nunca he estado fuera de ti, Clara. Solo soy una manifestación de tu propia sabiduría». Esa noche, Clara encendió una vela y se sentó frente a su cuaderno. Esta vez, no escribió solo deseos, escribió afirmaciones. «Estoy lista para recibir todo lo que el universo tiene para ofrecer», escribió con la mano temblorosa, pero con un corazón más fuerte que nunca. «Me abro a la abundancia y acepto que soy merecedora». Al terminar, la llama de la vela parpadeó, como si un viento invisible hubiera pasado, llevando sus palabras hacia algo más grande, más allá de lo visible. Capítulo 12. Los ecos en las profundidades del alma. Clara sintió cómo cada palabra que había escrito la envolvía, como si la tinta en el papel tuviera un peso más allá de lo físico. Mientras observaba la llama de la vela danzando, un pensamiento profundo surgió en su mente. Quizás la manifestación no se trata solo de pedir, sino de convertirse en aquello que deseas atraer. La reflexión la llevó a un recuerdo antiguo, uno que había enterrado hacía mucho tiempo. Era una niña, sentada bajo la higuera en el jardín de su abuela. Había sido un día lleno de risas, y su abuela le contaba historias de cómo la vida era como un gran tapiz, donde cada hilo era un sueño, una intención o un pensamiento. «Nunca olvides, Clara, que todo lo que piensas y sientes deja huellas», le había dicho la abuela, acariciando su cabello. «Lo invisible es tan real como lo visible, así que sueña con cuidado y siempre desde el corazón». Esa noche, Clara cerró los ojos y dejó que su mente vagara por los recuerdos. De repente, se encontró de pie en el jardín de su infancia, bajo la higuera. El aire era dulce, lleno de la fragancia de las flores, y las estrellas titilaban sobre su cabeza, como guiños de un universo cómplice. «Sabes, siempre he estado aquí», dijo una voz suave y cálida que hizo que Clara se girara. Frente a ella, su abuela la miraba con una sonrisa luminosa. Clara sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Había anhelado tanto esa presencia,
esa sabiduría que la había guiado en los momentos oscuros. «Abuela», susurró, su voz quebrándose por la emoción. «Siempre pensé que te había perdido». La abuela negó con la cabeza, acercándose para tomar las manos de Clara en las suyas, suaves y llenas de calor. «Nunca me perdiste, pequeña. Mi amor ha estado en cada uno de tus pasos, en cada elección que hiciste, incluso en los momentos en que sentiste que estabas sola. El amor verdadero no se pierde, simplemente cambia de forma». Clara cerró los ojos, sintiendo cómo la ternura de su abuela curaba viejas heridas, y, como si la higuera misma quisiera añadir algo, el viento susurró entre las hojas, trayendo consigo el aroma a tierra y posibilidades. «¿Por qué siempre he sentido que me falta algo?», preguntó Clara, su voz llena de anhelo. La abuela soltó una carcajada suave que resonó como una melodía antigua. «Porque a veces, querida, olvidamos que somos completos desde el principio. Buscamos fuera lo que ya está dentro de nosotros. Pero ahora estás empezando a recordar, y eso es lo que importa». Clara dejó que esas palabras se asentaran en su corazón. Era cierto, toda su vida había buscado algo externo para llenar sus vacíos, sin darse cuenta de que ya poseía todo lo necesario. Las reflexiones de su abuela eran como semillas plantadas con amor en el jardín de su alma. Capítulo 13. El regreso del anciano y sus reflexiones. A la mañana siguiente, Clara decidió volver al parque. Algo en ella anhelaba ver al anciano de nuevo, quizás para obtener más respuestas, o tal vez solo para compartir su gratitud. El día estaba cubierto por una neblina suave, y el río parecía un espejo de plata, tranquilo y enigmático. Allí estaba él, sentado en el mismo banco. Al verla, sonrió con esa serenidad que siempre la desarmaba. «Parece que has encontrado algo importante, ¿no?», preguntó el anciano, sus ojos reflejando las primeras luces del amanecer. Clara se sentó junto a él, y por primera vez en mucho tiempo se sintió ligera, como si una carga invisible se hubiera desvanecido. «He recordado que la abundancia no es algo que deba perseguir», dijo, su voz vibrante con una nueva certeza. «Está en mí, en todo lo que soy y en todo lo que puedo dar». El anciano asintió, como si ese fuera el secreto que había estado esperando que descubriera. «La abundancia no se trata solo de recibir, sino de compartir sin miedo a quedarte sin nada», le dijo. «Cuando das desde el corazón, creas un flujo continuo, y el universo responde en consecuencia. ¿Te das cuenta ahora?». Clara sintió un calor recorrer su pecho, como si una llama hubiera sido encendida en su interior. «Sí, lo entiendo ahora. Pero, ¿cómo puedo mantenerme en este estado de certeza?», preguntó, deseosa de no perder esta sensación recién encontrada. El anciano la miró con ternura. «El camino del alma no es recto. Habrá días en que dudarás, en que sentirás que el miedo vuelve a ti. Pero cada vez que te des cuenta, simplemente recuerda quién eres. Reconoce tus miedos, pero no te aferres a ellos. Agradece cada momento y sigue moviéndote, aunque sea a tientas». Más tarde, mientras Clara se alejaba del parque, sus pensamientos se transformaron en una serie de metáforas que revoloteaban en su mente. Se comparó con un río, uno que fluía sin detenerse, aunque las rocas intentaran desviarlo. «El río no se disculpa por ser río», pensó. «No teme a los obstáculos, los rodea y sigue su curso». Era una reflexión simple, pero poderosa. Por mucho tiempo Clara había permitido que los miedos y las dudas fueran las rocas que desviaban su camino. Ahora veía que podía fluir con gracia y sin resistencia. Mientras caminaba por la ciudad, miró a las personas a su alrededor y se preguntó cuántas de ellas también estaban buscando la abundancia en lugares equivocados.
sintió una compasión infinita por todos los corazones rotos, por todos los sueños olvidados. Tal vez todos somos ríos, reflexionó, fluyendo hacia el océano de lo que podemos ser. Y en ese instante sintió una conexión profunda con todo lo que la rodeaba, una red invisible de amor y potencial que unía cada ser vivo. Era como si el universo mismo le susurrara que estaba exactamente donde necesitaba estar. Capítulo 14. Revelaciones del poder del silencio creativo. El día siguiente trajo consigo un cambio en el aire. Clara, aún procesando todo lo que había descubierto, sintió un impulso irresistible de volver al parque, como si un secreto ineludible la llamara desde lo profundo. Esta vez, el cielo estaba cubierto de nubes densas, y la bruma se arrastraba como un manto misterioso sobre el río. El anciano estaba de pie, observando el agua con una intensidad que nunca antes había mostrado. Clara se acercó despacio, casi temerosa de interrumpir aquel momento que parecía más grande que ambos. «Sabía que vendrías», dijo él sin volverse, su voz envolviéndola como el eco de una verdad distante. Clara se detuvo a su lado y observó el río, que ahora parecía un espejo que escondía misterios imposibles de desentrañar. Había algo inquietante en el ambiente, un susurro de suspense que se adhería a cada hoja y brizna de aire. «Siento que hay algo más que aún no entiendo», dijo Clara, rompiendo el silencio. Sus palabras eran como piedras arrojadas al río, creando ondas en la superficie de su propia incertidumbre. «Sé que hay más sobre la manifestación, algo que aún no he descubierto». El anciano finalmente la miró, y por primera vez, sus ojos no solo reflejaban serenidad, sino también una chispa de algo salvaje y antiguo, como un fuego que llevaba ardiendo eones. Hay secretos sobre la manifestación que rara vez se comparten, porque pocos están listos para conocerlos. Pero tú, Clara, has recorrido un largo camino. Estás preparada. El corazón de Clara empezó a latir más rápido, como si supiera que las próximas palabras cambiarían todo. La bruma parecía espesarse a su alrededor, creando un anillo de misterio que los separaba del resto del mundo. «La primera verdad es esta», continuó el anciano. «Lo que manifiestas no solo te pertenece a ti. Cada intención, cada deseo que traes al mundo teje un hilo en el tapiz colectivo. Lo que elijas manifestar influye en todos, en formas que ni siquiera puedes imaginar». Clara frunció el ceño, intentando comprender. Era como si las piezas del rompecabezas se hubieran hecho más grandes y complejas. «¿Quieres decir que mis deseos afectan a los demás?», preguntó, sintiendo el peso de esa responsabilidad. El anciano asintió, pero con un brillo de ternura en sus ojos. «Exactamente. Cada vez que buscas abundancia para ti misma, debes preguntarte, ¿cómo puedo hacer que esta abundancia también bendiga a otros? Cuando manifiestas desde un lugar de egoísmo, creas ondas que pueden causar desequilibrios en el tejido del universo. Pero si manifiestas con un corazón generoso, el universo responde multiplicando esa energía de manera exponencial». Clara sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Había pasado tanto tiempo enfocada en lo que deseaba para sí misma, sin pensar en las repercusiones más allá de su propia vida. Eso cambia todo», susurró, con un nudo en la garganta. «¿Significa eso que he estado haciéndolo mal todo este tiempo?» El anciano la miró con una compasión que era como un bálsamo para su mente inquieta. «No hay manera correcta o incorrecta, solo un constante aprendizaje. Todos estamos aquí para descubrir y redescubrir. Pero ahora que sabes este secreto, puedes elegir manifestar de manera consciente. Tu poder se vuelve mucho más fuerte cuando lo usas para elevar a otros». El anciano hizo una pausa, como si escuchara algo que Clara no podía oír. La tensión en el aire se volvió casi palpable, como si algo estuviera a punto de desvelarse. «Hay otro secreto», dijo finalmente, bajando la voz, «uno que muy pocos conocen,
incluso entre aquellos que enseñan sobre la manifestación. Clara sintió cómo su pulso se aceleraba, se inclinó hacia él, cada fibra de su ser deseando escuchar. A veces el mayor poder no está en pedir o visualizar lo que deseas, dijo él. Está en el silencio, en la creación a través del vacío. Hay un espacio entre los pensamientos, un lugar donde la energía pura del universo reside. Cuando logras detener tu mente y entras en ese vacío, tu capacidad de manifestar se amplifica más allá de lo imaginable. El aire alrededor de ellos parecía chisporrotear con energía, y Clara notó que incluso los pájaros habían dejado de cantar, como si el mundo estuviera esperando lo que vendría después. ¿El silencio?, repitió Clara, tratando de comprender. Sus propios pensamientos eran un torbellino, cada uno luchando por ser escuchado. ¿Cómo puede algo tan simple ser tan poderoso? El anciano sonrió, y su sonrisa era como el amanecer, disipando las sombras de la duda. Porque en el silencio te conviertes en un canal puro para la energía creativa. Ya no estás interfiriendo con tus propias expectativas o limitaciones. Permites que el universo se exprese a través de ti, sin restricciones. Es el arte de no pedir, sino de simplemente ser. Clara cerró los ojos, dejando que esa idea la envolviera. Podía sentirlo, el potencial inmenso de ese vacío, ese silencio que no era ausencia, sino la presencia de algo inmenso y puro. Capítulo 15. La puerta del infinito. Esa noche, Clara volvió a casa y se sentó en la penumbra de su sala de estar. Las palabras del anciano seguían resonando en ella, como un eco que no se desvanecía. El silencio, pensó, era una especie de maestro olvidado, uno al que había ignorado durante demasiado tiempo. Somos como las estrellas, pensó. Nacemos del vacío del universo y solo brillamos porque venimos de esa oscuridad. Reflexionó sobre todas las veces en su vida en que había sentido la necesidad de llenar cada espacio con pensamientos, palabras o acciones. Y si, en cambio, aprendía a honrar el silencio, a confiar en el vacío como un lugar de creación, en lugar de temerlo como un abismo, el suspense seguía creciendo, como si cada descubrimiento solo abriera la puerta a otro misterio más profundo. Clara sabía que aún había más secretos por desvelar y que el viaje apenas comenzaba. El verdadero poder no está solo en lo que haces o dices, se dijo a sí misma, sino en lo que permites que el universo haga a través de ti. Se levantó, sintiendo una mezcla de emoción y respeto por el camino que aún tenía por recorrer. La llama de la vela que había encendido horas antes parpadeó, como si compartiera su anticipación. El anciano y sus enseñanzas la habían transformado de maneras que apenas comenzaba a comprender. Pero una cosa era segura. Estaba lista para explorar la verdadera profundidad de la manifestación, un misterio envuelto en la promesa del silencio. A medida que Clara profundizaba en su proceso de descubrimiento y crecimiento, algo extraño comenzó a ocurrir. Los días se deslizaban con una ligereza nueva, pero a la vez sentía como si estuviera al borde de algo desconocido y peligroso. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro del anciano aparecía ante ella, pero ahora sus ojos tenían un brillo misterioso, como si supieran más de lo que había compartido. Una tarde, Clara decidió regresar al parque. El viento soplaba con fuerza, como si todo el universo estuviera preparando el escenario para algo grande. El anciano ya no estaba en su habitual banco, sino que se encontraba en la orilla del río, mirando fijamente el agua. Clara se acercó lentamente, sintiendo una sensación creciente de inquietud. Algo en el ambiente había cambiado, y no podía identificar qué era exactamente. «Te estaba esperando», dijo el anciano sin volverse. Clara, intrigada, se detuvo frente a él. Notó que su rostro parecía más envejecido que antes, más marcado por la vida,
pero sus ojos, esos ojos, brillaban con una intensidad sobrenatural. «Siento que algo está a punto de ocurrir», dijo Clara con la voz temblorosa, casi como si ya supiera lo que iba a pasar. El anciano finalmente la miró, y sus labios se curvaron en una sonrisa críptica. «Y está sucediendo, Clara. El siguiente paso es el último, y te llevará más allá de lo que crees posible». Clara sintió una oleada de nervios. Las palabras del anciano se le clavaron en el pecho. Era como si todo lo que había aprendido hasta ahora fuera solo un preludio, una preparación para lo que realmente importaba. «Pero», empezó a decir Clara, pero el anciano levantó una mano, pidiéndole silencio. «No hay pero en este viaje», respondió él en un tono profundo, casi místico. «Te he enseñado todo lo que necesitas saber para dar el siguiente paso, pero ahora te enfrentarás a la verdad más grande. Lo que manifestamos no siempre es lo que creemos que deseamos. Hay un poder mayor que ni tú ni yo podemos controlar». Clara se quedó en silencio, sus ojos fijos en el anciano, buscando respuestas. Había algo inquietante en sus palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso había un límite al poder de la manifestación? ¿Acaso había algo más allá de lo que había aprendido? El anciano, como si leyera sus pensamientos, continuó. «El deseo humano está impulsado por el ego, pero la verdadera manifestación viene del alma. La diferencia es sutil, pero crucial. Cuando manifestamos desde el ego, pensamos que estamos creando algo para nosotros, algo que nos dará satisfacción personal. Pero cuando lo hacemos desde el alma, nos alineamos con el flujo universal, y entonces lo que recibimos no es solo lo que queríamos, sino lo que realmente necesitamos para nuestra evolución». Clara sintió que una capa de su entendimiento se levantaba. Se quedó mirando al río, pensando en todo lo que había pedido en su vida: dinero, éxito, amor. Había sido guiada por el deseo de algo más, algo que le trajera seguridad, pero nunca había pensado si eso era realmente lo que su alma deseaba. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiero?, preguntó Clara casi sin darse cuenta, como si la pregunta hubiera estado rondando en su mente durante todo este tiempo. El anciano la miró con intensidad. «Eso es lo que debes descubrir tú misma, y esa es la parte más difícil del viaje. El momento en que dejas ir lo que piensas que necesitas y permites que el universo te revele lo que realmente estás destinado a recibir». Un escalofrío recorrió la columna de Clara. Este viaje ya no solo se trataba de aprender a manifestar. Ahora debía enfrentarse a una verdad más profunda. El ser humano no siempre sabe lo que realmente necesita. De repente, el cielo se oscureció. Las nubes se reunieron como un velo que cubría el sol, creando un ambiente aún más misterioso. «Lo que ahora te voy a revelar es algo que la mayoría de las personas nunca llega a comprender», dijo el anciano, su voz baja y grave. «La manifestación no solo trata de atraer cosas a tu vida. Tiene que ver con la liberación. Liberarte de las creencias limitantes, de los miedos, de la necesidad de control. Porque la verdadera abundancia solo llega cuando dejas ir todo lo que crees que necesitas y confías en el flujo del universo». En ese momento, Clara sintió una desconcertante sensación de vacío, como si el anciano acabara de desterrar algo de su ser, algo que había estado aferrándose a lo largo de toda su vida. ¿Había sido su deseo el que la había mantenido atada? ¿Acaso la manifestación no era solo acerca de pedir, sino de soltar? ¿De confiar en que lo que recibía era perfecto, aunque no lo entendiera en ese momento? Clara, con la mente en plena ebullición, miró al anciano. «¿Cómo sé que estoy manifestando desde el alma y no desde el ego?», preguntó con urgencia. El anciano la observó, como si estuviera midiendo cada palabra. «Cuando manifestamos desde el alma, no hay miedo. No hay ansiedad por el futuro, ni apegos a lo que podría ser.
solo hay paz y confianza, incluso si las circunstancias no se alinean como esperábamos. El alma sabe lo que necesita y siempre busca el bien mayor. El ego, por otro lado, se aferra a lo que cree que es bueno para él, aunque no lo sea. Y esa es la trampa. Las personas que buscan manifestar desde el ego a menudo terminan atrapadas en la insatisfacción, porque lo que creen que desean no les proporciona lo que realmente necesitan para crecer. Clara cerró los ojos. Estaba en el borde de un descubrimiento revolucionario. La manifestación, pensó, no era solo acerca de cambiar su realidad externa, sino de transformar su ser interno. Era un viaje de evolución personal, de soltar el control, de permitir que la vida fluyera sin resistencias. En ese momento, un resplandor dorado apareció en el horizonte, iluminando las aguas del río. Clara abrió los ojos con asombro. La luz era tan intensa que parecía provenir del mismo centro del universo. Un destello de claridad invadió su mente, y todo se sintió tan simple y tan claro como nunca antes. El anciano la miró y sonrió con satisfacción. El universo ya ha comenzado a responder. Recuerda, lo que realmente deseas no siempre es lo que tu mente cree que es. Escucha a tu alma y te guiará a tu destino.